Capturan a 18 militares vinculados a crímenes de guerra. El Ministerio Público los indica de desapariciones forzadas y delitos y deberes contra la humanidad. En nuestros estudios se encuentra ya la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, quien nos dará a conocer más detalles de las capturas realizadas y de los hechos de los que se señala a los 18 militares. Presidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala afirma que no confía en la justicia guatemalteca tras los supuestos vicios que han observado en procesos contra elementos del ejército. Militar y diputado electo por el partido Frente de Convergencia Nacional Nación, Edgar Ovalle, afirma que tomará posesión del cargo el 14 de enero pese a solicitud de antejuicio. Llegan a Guatemala las primeras familias deportadas como resultado de las nuevas medidas implementadas por Inmigración de Estados Unidos. En Sin Filtro hablaremos de la captura de los exmilitares implicados en delitos de desaparición forzada con los analistas Estuardo Zapeta y Philip Chicola. Participe con el hashtag SFMilitares. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Sudagrip, la vida es mejor sin gripe, presenta. Muy buenas noches, gracias por permitirnos llegar a usted, donde quiera que usted se encuentre para informarle como lo hacemos diariamente y en esta ocasión analizando un tema importantísimo con la presencia en nuestro estudio de la fiscal general del Ministerio Público, Telma Aldana, a quien agradecemos que esté esta noche en Guatevisión, hablando por supuesto con nuestra teleaudiencia. Emilio, gracias también. Claro que sí, María Luisa, como todas las noches. Hoy en un tema, como tú bien lo decías, María Luisa, mucho más que importante para esta Guatemala que empieza a dar sus primeros pasos sobre la justicia. Esperamos y por eso tenemos acá a la fiscal general. Fiscal, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Emilio. Buenas noches. María Luisa, buenas noches. Muchas gracias. Vamos a iniciar, por supuesto, con la noticia del día, Emilio, que ha capturado, por supuesto, la atención de todos los guatemaltecos y es esa captura de 18 exmilitares acusados de crímenes contra la humanidad. Y queremos precisamente hablar con quien ha liderado toda esta investigación que desemboca en esta situación que se da esta mañana y que queremos, para iniciar como se debe, ¿no?, preguntarle en primer término cómo surge todo esto. Y se lo digo especialmente porque se ha dicho y se ha comentado que muy especialmente se da cuando faltan días para el juicio, también histórico por genocidio, al general Ríos Montt. Y ahora esta captura de militares. Cuéntenos un poco. Hay que tener presente como antecedente necesario de este caso Creón Paz que en el año 2012 el Tribunal de Mayor Riesgo, en el caso Plan de Sánchez, dictó sentencia de carácter condenatorio, 7.710 años de prisión a los involucrados en este caso. Y dentro de ese proceso penal se obtuvieron declaraciones testimoniales de algunas personas que refirieron que en la zona militar número 21 se habían dado hechos de ejecución que consistían además en un cementerio clandestino y se ordenó en sentencia, la cual al día de hoy es una sentencia firme y ejecutoriada, se ordenó al Ministerio Público que procediera a investigar la veracidad de estos hechos. A estos testigos se les dio pleno valor en aquel proceso judicial. A partir de entonces, el Ministerio Público tomó a estos testigos como testigos protegidos. Son hoy testigos protegidos del Ministerio Público. Y solicitó al juez competente, juez de mayor riesgo también, en el año 2012, un allanamiento, inspección y registro en la zona militar número 21, Antonio José de Irizarry, actualmente Creón Paz. Derivada de esa solicitud de allanamiento, se hicieron excavaciones en 14 sitios y de los 14, en 4 se encontraron osamentas de restos humanos.
558 osamentas, aparentemente personas que fueron desplazadas incluso de un lugar a otro y luego trasladadas a esta zona militar. Se obtuvo el ADN de 97 personas que son víctimas y que aparecieron en la zona militar número 21 sus osamentas. Pero tenemos además más de 300 declaraciones testimoniales que van relatando las desapariciones forzadas y luego se encuentran las osamentas en esta zona militar. ¿Son estas las evidencias que, digamos, detonaron o dieron pie a algo bien fundamentado, las que usted ya mencionó, o hay alguna otra que usted quisiera mencionar? Porque hoy, durante todo el día, como bien lo decía María Luisa, han habido muchos comentarios. Por supuesto, conocemos que Telma Aldana ha puesto el punto sobre la I en cuestiones históricas en nuestro país, pero para que este fuese un tema en el que usted también se atreviera, por decirlo así una vez más, a tomarlo en la mano y ejecutarlo, ¿qué más detalles hay como para decir, sí, hay tantas osamentas, hay tantos testimoniales, pero hay algo más, fiscal, que nosotros digamos, sí, con esto era contundente y había que entrarle al tema? En primer lugar, una sentencia. Claro. Una sentencia firme, ejecutoriada, que ordena al Ministerio Público realizar la investigación. 558 osamentas es suficiente para solicitar las órdenes de captura, pero tenemos más. Tenemos, como les comentaba, más de 300 declaraciones testimoniales. En uno de los eventos, los hombres de Pambach, 75 jóvenes fueron sacados de Pambach con el argumento de que tenían que prestar servicio militar. Nunca regresaron a sus hogares y sí aparecieron 31 de ellos identificados con ADN en una de las fosas que el día de hoy mostramos a la prensa. Tenemos peritajes. El último peritaje lo empezamos en junio del año pasado y nos lo entregaron aproximadamente en diciembre del año pasado. En consecuencia, con ese peritaje concluía la primera fase de la investigación y ya el Ministerio Público tenía elementos suficientes para pedir las órdenes de aprehensión, que fue lo que realizamos el día de hoy. Luego habrá que esperar las resoluciones judiciales para establecer si se nos da un plazo más para continuar la investigación. Sin embargo, yo estimo que con los elementos de juicio que tenemos en este momento, hay suficiente material como para llevar a juicio y a debate a las personas aprehendidas. Vamos a continuar hablando de este tema importante por todas las aristas que tiene, por supuesto, pero queremos presentarle a usted lo que sucedió esta mañana, precisamente. Un despliegue policial realizaron las fuerzas del orden y el Ministerio Público. Efectuaron 14 capturas de militares retirados. Durante los operativos se vivieron momentos de tensión al momento que la policía capturaba a los militares que estuvieron en funciones en los años de 1981 a 1988. El Grupo Especial Policial, así como las autoridades del Ministerio Público, ingresaron a la colonia Lourdes en la zona 16, donde el Grupo Especial Policiaco tenía como objetivo rodear varias viviendas de militares. Las autopatrullas se podían observar en las calles y avenidas de la zona 16 para evitar que se escaparan los militares que eran buscados. Con gorros y atuendos militares salieron de sus casas, buscados por el Ministerio Público. Los fiscales a cada uno de los detenidos les indicaba el motivo de su captura, de delitos de desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad. Durante el operativo, familiares de los detenidos mostraron su molestia por la captura. Mire, ahí está un montón, no quiero decir nombres porque en realidad después lo andan llamando a uno, pero esas lágrimas son de tristeza y de honor, no son lágrimas de que tenga miedo. El día que me quieran venir a agarrar a mí o agarren cualquiera de nosotros, somos militares. Aquí vivimos y entraron como 200 policías como que fuéramos nosotros asesinos, como que fuéramos delincuentes.
Los delincuentes están en el Congreso, los que han matado gente, que no hay medicina. Por una Guatemala en paz, en cámara, Luis H. reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. ¿Quiénes son los exmilitares capturados y qué rol desempeñaron en el ejército? Conozca una breve reseña. En esta se destaca el nombre de Manuel Benedicto Lucas García, quien era jefe de Estado Mayor de la Defensa, mientras que su hermano Romeo Lucas García era el presidente en aquel entonces de Guatemala. Mientras Romeo Lucas García fungía como presidente, su hermano Manuel Benedicto Lucas García era el jefe del Estado Mayor del Ejército. Durante su gestión se documentaron más de 200 masacres, que continuaron con el régimen de Ríos Montt. Se le denominó el cerebro detrás de la estrategia militar, que le arrebató al ejército guerrillero de los pobres el control del altiplano. Otro de los capturados es Francisco Luis Gordillo Martínez. Fue integrante de la Junta Militar, que asumió con Ríos Montt. Otro de los señalados es Manuel Antonio Callejas Callejas. Posterior a su retiro del ejército durante el gobierno de Serrano Elías, fue nombrado como director general de aduanas. En el 2002 le retiraron la visa estadounidense, junto a otros militares, y se le atribuye la creación de la Cofradía, un grupo de expertos en inteligencia militar con influencia en el Ejecutivo y el Ejército. Naciones Unidas estableció que esas tácticas incluyeron actos de genocidio y masacres de no menos de 440 comunidades mayas. Ediliberto Letona Linares se le vincula con la desaparición del sociólogo Emil Bustamante. Su hermana Marilena mantuvo una búsqueda incansable. Mientras tanto, el proyecto de recuperación de la memoria histórica vincula a Gustavo Alonso Rosales García en 4 masacres y 13 delitos de desapariciones, asesinatos, secuestros y tortura. En el caso de Byron Barrientos, quien también fue ministro de Gobernación en la gestión de Alfonso Portillo, sobrevivientes lo señalan de pertenecer a la unidad de la Dirección de Inteligencia del Ejército, encargado de ejecutar torturas a las víctimas, que luego eran desaparecidas. En 1980, Juan Ovalle Salazar fue director de inteligencia conocida como la G2, subjefe y jefe del Estado Mayor de la Defensa y subjefe del Estado Mayor Presidencial. También fue comandante de la zona militar de Petén y se le vinculó a la muerte del empresario estadounidense Michael Devine. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Héctor Chutuc. Y desde 1992, un grupo de sobrevivientes denunciaron la masacre registrada el domingo 18 de julio de 1982 por el asesinato de 268 personas ocurridas en la aldea de Plan de Sánchez, Baja Verapaz, cometida por un comando de 60 personas compuesto por miembros del ejército. La masacre se produjo en la aldea de Plan de Sánchez, del departamento de Baja Verapaz. Los asesinatos fueron principalmente contra mujeres y niños de la etnia maya achí. Fueron abusadas sexualmente, torturadas y asesinadas por miembros de las Fuerzas Armadas